Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Bienvenidos, comunidad betaneña, a un nuevo programa de Semillas de Fe y Esperanza, programa que realiza AUPABE Televisión junto a nuestra parroquia San Rafael Arcángel del municipio de Betania. Padre Aldemar, bienvenido nuevamente a este espacio, a este programa, e iniciemos con esta reflexión. Gracias, Gabriel, por la invitación. Cordial saludo a todos los que nos sintonizan en este momento, nos escuchan a través del canal, a través de las redes de comunicación, a través de Facebook, de todas las plataformas donde se puede llegar con esta señal. Hoy vamos a compartirles el Salmo 23, un salmo que seguramente lo conocemos, es Jesús, el buen pastor, o el buen pastor, conocido así. Este salmo escrito mucho antes, no referido a Jesús, sino a la figura del buen pastor, que más adelante sabemos que el buen pastor es Jesucristo. Es un bello poema donde nos habla de esa tranquilidad que debemos encontrar en Dios, de ese reposo, de esa paz que encontramos solamente en el Señor y que es el alimento espiritual también para nuestras vidas, que nos lleva por caminos seguros, por caminos de descanso, donde nos protege del mal. Vamos a compartir algunas estrofas de este salmo que nos invita de verdad a esta oración. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camino por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sostienen. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis adversarios, me unges con la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, un salmo que nos habla de esa tranquilidad, de tener siempre a Dios como el centro de nuestra vida, y quien camina con Él camina por vías, por caminos seguros. Es verdad, Padre, muchísimas gracias por esta reflexión, y podríamos decir que fue escrito hace mucho tiempo por los primeros profetas, por David, ¿no? El rey David, y también muchos salmos se le atribuyen al rey Salomón, de una inteligencia extraordinaria. Estos dos personajes son los que escribieron la mayor parte de estos salmos. Y muchos son proféticos de esa profecía de la llegada del Hijo de Dios, ¿cierto? Correcto, sí. Anuncian la llegada de un Mesías, la paz que va a venir. Muy bien, Padre. En este programa, los anteriores, hablamos de la actualidad de la parroquia, las actividades que se estaban dando, hablamos de las fiestas patronales que pasaron el 28 de septiembre, 29. ya hace un mes, 29 de septiembre, ya hace un mes. Y tocamos un poquito sobre la fiesta de la Madre Laura, pero esa lo vamos a dejar para final del programa, pues tenemos como invitado muy especial en este programa a Monseñor Noel Londoño, quien estuvo en una reunión en el municipio de Betania. Padre, vamos a dedicarle la primera parte de este programa a una fiesta popular, a una fiesta histórica de muchos años, se podría decir, que se va a realizar, no sabemos cómo, por esta pandemia, y se trata de la fiesta del Halloween. Muchos la llaman como la fiesta de los brujitos, la fiesta de los niños, también la han mencionado, de los disfraces. Vamos entonces a dedicarle la primera parte de este programa a esta fiesta, Padre. Gabriel, para entender un poco la fiesta del Halloween, la fiesta de los brujitos, las brujitas, debemos primero saber que la Iglesia ha sido la originaria y la pionera en muchas de las celebraciones que hoy en día se tienen como fiestas populares, o a raíz de las fiestas religiosas surgen las fiestas populares. Por ejemplo, esta del Halloween surge como una
protesta o en contra de la misma iglesia, ya que al día siguiente se celebra la fiesta de todos los santos, el 1 de noviembre, y luego la fiesta de todos los fieles difuntos, el 2 de noviembre. Dos fiestas que la iglesia las ha celebrado toda la vida, siempre, y en culturas muy distintas a la nuestra tiene otro matiz. Viene, podríamos decirlo, que la fiesta del Halloween históricamente fue tomado, como usted lo dice, como una protesta, porque, bueno, abramos un paréntesis, saber o dar el significado de un concepto que es paganismo. ¿Qué es el paganismo? Algo que está por fuera de una religión determinada, ¿cierto? Entonces, las otras religiones, por ejemplo, o actividades de otras religiones por fuera de la católica, serían dentro de este concepto llamadas paganas, ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿cómo nace el Halloween? Es tomado a esta nueva historia o a estas nuevas eras de religiones europeas muy antiguas, por así decirlo, en el paganismo. Por ejemplo, los celtas, que los celtas lo que hacían en estas épocas eran disfrazarse. Ellos se disfrazaban de sus deidades, de sus dioses, para o hacer ofrendas o buscar que las cosechas dieran frutos o hacer sus tipos de rituales. De ahí entonces nacen y lo toman, por así decirlo, como lo dijo el padre, como una manera también de protesta hacia la religión. En contra de una religión, de un sistema religioso. Entonces la iglesia siempre ha celebrado esta fiesta el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, fiesta de todos los santos y de todos los fieles difuntos. En contraposición a esta fiesta surge esta otra que es totalmente pagana, como usted dice, contraria a cualquier manifestación religiosa. Y no surgió en Estados Unidos. Sabemos que no surgió allí, pensamos que todo nació allí en Estados Unidos, pero no. Allá se tomó fue la parte publicitaria, la publicidad, las nuevas tecnologías digitales. Entonces ya de ahí fue que se fue tomando fuerza, por así decirlo. Correcto. Pero no nació en Estados Unidos. No nació en Estados Unidos, como mucha gente lo cree que fue allí. Fue en Europa, precisamente, el continente antiguo, el viejo continente, como se llama, esos continentes Asia, Europa, que existen. No quiere decir que América no existía, pero no estaba en ese contexto. Los libros históricos, en los libros históricos no aparecía en la historia, pero ellos ya eran milenarios, aunque nosotros, América también, pero no vamos a discutir ahora de ello, sino que ellos ya eran reconocidos y tienen su historia. No podemos desconocer la historia milenaria de estos continentes y que han surgido y que han traído muchas tradiciones también, y nosotros somos de alguna manera hijos de estas culturas europeas, porque no somos autóctonos en este momento de cultura, sino que somos hijos de una serie de culturas que han venido de otros lugares. Entonces, para contextualizar nuevamente, eso surge en Europa, precisamente en Inglaterra o Holanda. Por los lados del norte, más o menos. En los países nórdicos, donde surge esta idea de, como lo hemos dicho ahora, contrarrestar estas dos grandes fiestas. Entonces vamos a inventar otra, que es la de los brujitos, la fiesta de las brujas. Llegando también a ese paréntesis que hice anteriormente con los celtas, también los vikingos en esa parte nórdica, todos tenían sus tipos de creencias religiosas y, hay que decirlo, eran unos tipos de rituales muy fuertes, ¿cierto? O sea, un tipo de ritual como, y usted menciona América, por ejemplo, en México, cuando hacían el ritual al sol, que viva la persona, sacaban su corazón y se la exponían al sol. Esos eran rituales ya indígenas, milenarios de América. Allá entonces también tenían sus tipos de rituales, también con esa fuerza, podríamos llamarlo inhumanidad en esa parte, porque era sacrificar seres humanos a sus deidades. Y allí en Europa muchos países que han tenido esta tradición, otro país, Bélgica, que ha sido de una tradición muy fuerte en esta fiesta, y estos países del norte de Europa fueron los que iniciaron esta celebración, recordando esos personajes míticos que de alguna manera se convirtieron en algo ya más reales y más cercanos al mismo hombre, pero de una manera muy negativa, de una manera peyorativa. Cuando hablamos de brujas nos da miedo porque siempre se piensa en la maldad, en la hechicería, y de ello también, de hecho, muchas de estas fiestas, muchas de estas personas para el 31 de octubre tienen ese temor.
Lo importante es conocer esta historia y bueno, la iglesia, ¿qué opina la iglesia acerca de esta celebración? ¿Está en contra o a favor de esta fiesta? No, la iglesia no tiene una opinión así que esté en contra, ni tampoco que apoye una de estas celebraciones. De hecho, todos nosotros nos hemos disfrazado desde pequeños. Eso es verdad, hay que decirlo, padre, como toda religión, como todo pensamiento, dentro de la religión católica también están los extremistas religiosos, hay que decirlo, y esos son los que se ponen también en contra de esto. Otros que son más relajados, tienen un pensamiento un poco más libre, dirán pues se apoya porque históricamente, como usted lo dice, nos hemos disfrazado, pero como dice el padre, la Iglesia Católica no es que tenga una posición directa, no es que haya dicho en sí, esto es malo, esto es bueno, esto es... No, también depende cómo lo tomes la comunidad. Cómo se viva en la comunidad. Si hay hechos malos, pues normalmente la iglesia va a criticar ese hecho, a criticar no, a juzgar, o no llamemos juzgar, ¿cómo sería? Como a ver que este hecho que pasa, que es negativo, que va en contra de la comunidad, es algo perjudicial para la parte espiritual, para la salud espiritual de las personas. Y también la iglesia a veces, cuando sucede un hecho de estos que va en contra de la misma comunidad, repudia estos actos, que no solamente es función de la iglesia, sino también del gobierno, de las instituciones que están velando por el bien de la comunidad. Ya lo habíamos dicho, padre, al principio del programa, que hay personas también que por fuera de la Iglesia Católica son extremistas y utilizan estos tiempos pensando en que son... lo voy a decir en palabras textuales, de pensamientos populares, o sea, pensamientos de que es la noche más oscura, de que es la noche donde el maligno tiene más fuerza, donde pues muchas personas pensarán muchas cosas, pero hay quienes no solo la piensan, sino que van a los hechos tratando de hacer brujerías, tratando de hacer cosas, y eso sí es lo que repudia en sí la iglesia. Lo que es dañino, sí. Es como también, por decir, en un partido de fútbol, que se presente una disputa entre los mismos fanáticos, entre las mismas barras, y que hayan muertes. Esto viene repudiado por toda la sociedad, no solo la iglesia, sino el Estado. Y esto no quiere decir que el fútbol sea malo, sino los hechos que se llevan a las consecuencias que trae un mal comportamiento. Eso sería atentar totalmente contra las normas de la sociedad, podríamos decirlo, no normas de la sociedad, sino para una sana convivencia. Correcto. Lo mismo sucede con el Halloween. La iglesia respeta de alguna manera estas manifestaciones. Afortunadamente en nuestros municipios, Gabriel, esta celebración no trasciende a mayores consecuencias, a cosas graves que tengamos que lamentar. Es una fiesta de los niños. Siempre hoy en día los padres, ya saben, han tomado conciencia de acompañar los niños, cuidar por evitar cualquier hecho lamentable. Sí, porque saliéndonos también pues ya de esta parte del pensamiento religioso, hay personas que no les interesa la parte religiosa, sino hacer daño mediante dulces, hacer daños o robos mediante diferentes modalidades que ya han sido presentadas también en noticias, porque Colombia no ha sido ajeno a estas situaciones que se pueden dar en todas partes del mundo. Sí, hay ciudades donde se ven estos hechos lamentables, y eso es lo que se repudia. No solo lo repetimos, no solo por parte de la iglesia, sino también por parte del Estado, porque va en todo hecho que vaya en contra de la dignidad de la persona humana será repudiado siempre por cualquier tipo de institución. Es verdad, padre. Y ya tocando entonces, luego de haber hablado de la parte histórica, saber de que de dónde nació, podríamos decir que dimos luces de dónde nació este tipo de fiesta popular, porque llamarlo fiesta popular es que ha sido por muchos años y en la mayoría del mundo, ¿cierto? O sea, muchas partes, el 31 de octubre se celebra este día de los disfraces. Tratémoslo entonces de día de Halloween o de los disfraces. Padre, no hay en este momento, digámoslo, una información clara de si sí se va a realizar o no se va a realizar por la pandemia. Sin embargo,
¿cómo se estaría viendo más o menos para allá esta fiesta, esta posible realización? Obviamente invitando mucho al autocuidado en la pandemia y al cuidado diario que se tiene que dar en estas fiestas hacia los niños, hacia los más pequeños. Bueno, las instituciones en algunas reuniones se ha tratado como de analizar este tema, pero ya esta semana pienso que vamos a tener alguna reunión como para definir si se va a realizar y de qué manera, porque una cuestión es realizarla y otra la manera, la metodología de realizar este programa. Es verdad, porque todavía, aunque ya la cuarentena haya aflojado un poco, llamémoslo así, no se pueden realizar aglomeraciones grandes y menos con los más pequeños en esta época, que son uno de los sectores, podríamos decirlo así, más afectados por este virus. Y que los queremos proteger de alguna manera con estos actos, evitando la aglomeración. Ahora lo que se piensa es siempre evitar aglomeraciones, grupos grandes, numerosos de personas, es lo que se está tratando de evitar al máximo. Seguramente si se celebra será con muchas restricciones, no una manifestación municipal, una manifestación general de la comunidad, sino que será de una manera muy individual. Podría ser hasta dirigido a las mismas casas para tratar de que no salgan de sus hogares. Evitando puede ser, eso. No sabemos, como les digo, repito, no sabemos cómo será porque todavía no hay entonces una información clara. Puede que para cuando salga al aire el programa, cuando ya lo estén viendo ustedes, ya se tenga algo ya definido, algo concreto que se anunciará, se dará a conocer, sobre todo para evitar problemas, evitar que nos tengamos que lamentar por un hecho de estos que se pueda realizar. Es verdad, padre, lo que usted está diciendo. Los invito a pasar a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Yo soy comunitario cuando coopero para conseguir un ambiente sano en el municipio. Unidos podemos mejorar la convivencia ciudadana. AUPABE Televisión, construyendo historia comunitaria. Regresamos, comunidad betaneña, luego de esta pausa comercial. En YouTube pues no fue muy larga, ¿cierto? El programa se monta sin los comerciales a la página de YouTube AUPABE Televisión, a quienes lo están viendo. Padre, hablamos entonces de esta fiesta de disfraces, fiesta de Halloween, sus inicios, qué piensa la Iglesia Católica frente a este tipo de festejos populares. Si ustedes están viendo este programa pues ya en esta segunda parte, los invito a que en la página o en el canal de YouTube de AUPABE Televisión lo miren. También se monta en la página de Facebook de nuestra parroquia y en la página de Facebook de AUPABE Televisión. Padre, demos contexto primero. Este viernes 23 se realizó, 23 de octubre se realizó una reunión de las vicarías, de la vicaría del Río San Juan, ¿cierto? Sí, vicaría San Juan Bautista. San Juan Bautista en el municipio de Betania. No nos salgamos de este tema antes de pasar de lleno a esto. También tocaron como de esta fiesta que se va a realizar el 31 de octubre, como noticia, podríamos decirlo así, que fue lo que se habló frente a esta fiesta de Halloween para el 2020 en la vicaría San Juan Bautista. Bueno, el señor obispo fue muy claro y al inicio dijo, no sabemos en realidad cómo van evolucionando la pandemia, la situación que estamos viviendo. De acuerdo a ello, cada parroquia, cada municipio tiene su programación teniendo en cuenta las medidas, las restricciones que se deben tener. Entonces, como lo dijimos en el programa hace poco, la iglesia no se opone,
tampoco apoya, tampoco es que de parte de la parroquia vamos a decir todos los niños se van a disfrazar, pero está ahí, está atenta a lo que pueda suceder. Y entonces decía que eso depende también de la situación como vaya evolucionando. Lo mismo las reuniones que tenemos programadas en las parroquias a nivel diocesano, que todo se ha cancelado por obvias razones que ya las conocemos, y también a nivel vicarial hemos cancelado. De hecho, este año apenas hemos hecho esta primera reunión que tuvimos, que normalmente son 4 reuniones al año, y este año solamente hicimos esta, como por esta pausa, este paréntesis que tenemos después de la pandemia, ahora que se ha reabierto muchas actividades comerciales, civiles. Entonces también vimos oportuno esta pequeña reunión, pero no vamos a tener más reuniones este año precisamente por la situación. Entiendo, padre. Ya entonces con esta declaración cerramos esta primera parte del programa donde hablábamos de esta fiesta de disfraces que ya se acerca, el 31 de octubre, ya es este sábado. Padre, pasemos de lleno a esta reunión vicarial. ¿Cómo fue? Ya entonces usted tocó algunas cositas, nos acaba de explicar, pero vamos un poco más al detalle. ¿Cómo se llevó a cabo esta reunión de las vicarías en nuestro municipio de Betania? Para entender un poco la vicaría, qué significa vicaría, reunión vicarial, la diócesis de Jericó está dividida en 4 vicarías, 4 zonas por cercanía. Entonces tenemos esta vicaría de San Juan Bautista, que las parroquias de Jardín, Andes, con todos sus corregimientos, menos Buenos Aires. Buenos Aires pertenece a la vicaría de las Mercedes, que sería con Jericó. Queda más cercano a Jericó. Porque es más cercano también, porque le queda más cerca allí, y porque Jericó solamente sería Jericó, el seminario, y ya, no hay otras parroquias en torno. Entonces por eso también se anexa Buenos Aires a Jericó, de alguna manera también es cerca. Esta de las Mercedes que digo, Jericó, con sus parroquias, son muchas parroquias, muchos sacerdotes, y también Buenos Aires. Está también la vicaría del Cartama, que sería Valparaíso, Támesis, Caramanta, estas parroquias que están allí junto a los cerros farallones de la Pintada y que lo rodea el río Cartama. Y está la otra, las Mercedes, que ya dije, la central, y está también la otra, San Pedro, que es Bolívar, Salgar, Betulia, Concordia, que son estas otras parroquias. Las que quedan más alejadas hacia el norte, hacia el norte, decir. Ya, sí. Son estas 4 vicarías. En el año, como lo dije, nos reunimos 4 veces al año. Este año por la pandemia se han suspendido y apenas alcanzamos a hacer esta reunión. Esta semana se tuvo reunión en todas las 4 vicarías, lunes, martes, jueves y viernes. Cerramos nosotros con la vicaría de San Juan Bautista. Son los sacerdotes de estas parroquias que conforman la vicaría. Hay un sacerdote representante que se llama el vicario foráneo. Es elegido por nosotros mismos y dentro un secretario. De la parroquia. Es dentro de la parroquia que se escoge ese vicario foráneo. Dentro de la vicaría de los entiendo. Sacerdotes que estamos reunidos, cada 2 años se elige este vicario foráneo. Y entre nosotros mismos elegimos. Si alguno se quiere postular, entonces lo aceptamos, si no, se hace la votación. Normalmente se hace la votación y la persona que más votos tenga se le pregunta si acepta o no, y la persona acepta. En este momento el vicario foráneo es el párroco de Jardín, el padre Norberto Gallego, y el secretario que también se elige es el párroco de Táparto, el padre Luis Freddy Correa. Entiendo, padre. ¿Cuál fue el tema entonces, podríamos decirlo, central que se trató en esta reunión de Vicaría del San Juan? El tema central es a través de unas preguntas que nos hizo el señor obispo de cómo hemos vivido esta pandemia. Para nosotros sacerdotes, ¿cómo hemos vivido la pandemia? ¿Cuáles han sido los desafíos, las dificultades y también cuáles han sido como esas fortalezas en medio de la pandemia? Es como esa autoevaluación este año. Un repaso que hicimos porque fue algo atípico. Para todo el mundo fue un año, ha sido un año totalmente atípico.
y el obispo nos compartió una reflexión muy bonita acerca de esta pandemia. Tantas cosas que nos hizo caer en cuenta de lo que estamos viviendo en la pandemia. Ante estas preguntas, los sacerdotes dimos respuesta a estos interrogantes que nos hizo el obispo, y se resalta, como para resaltar algunas de las respuestas, es la capacidad que tuvimos para vivir en medio de la soledad, para vivir solos, para celebrar solos, porque muchos también se sintieron en esa misma situación de celebrar solos, enseñados a tener unos templos llenos, los domingos sobre todo, cuando los templos están llenos. Es esa reflexión que hacíamos ya en los programas anteriores de pasar de celebrar o presidir una Eucaristía a muchas personas a solamente un celular. Si acaso, por ejemplo, acá fueron a 2 cámaras y un celular por el canal comunitario que apoyó también. Otras parroquias no tenían ni siquiera estos medios, ni siquiera acceso a internet, porque por ejemplo Santa Inés, Santa Rita, estas comunidades tan alejadas no tenían ni siquiera el acceso a internet y celebraban absolutamente solos. Eso era mucho más difícil, y vieron que era un gran desafío, que fue un gran desafío, y alguno decía: hemos aprendido a desaprender, a retomar estas cosas de las que nunca habíamos pensado que podíamos llegar a celebrar en una comunidad donde, bien o mal, nuestras comunidades son muy católicas, muy practicantes, y donde los templos los domingos acude mucha gente. Sí, porque a muchos les dio muy duro, podemos decirlo así, enseñados a ir 5 o 6 veces a la misa en la semana, a no poder ir una sola vez. Una sola vez, sí. Pero también nos dimos cuenta que mucha gente pedía a gritos la apertura de los templos. Querían que se abrieran los templos. Abrimos los templos y la gente participó poco. También se llegó como a esa reflexión. No fue la cantidad de personas que iban a regresar nuevamente al templo. Entonces también nos cuestionamos esa participación, o sobre todo ese reaccionar de la gente. O no venían por miedo, o seguían cuidándose, siguen cuidándose. No sabemos el motivo. ¿Cuál fue ese motivo para que después de que se abrieran las puertas pensábamos que iban a haber mucha gente que iba a asistir? También hay quienes por psicología, podríamos decirlo así, desde la teoría en comunicaciones, donde las personas, para sentirse bien con algo, quieren regresar o tomar algo de lo que tenían antes del cambio. Entonces, por ejemplo, sentirse más tranquilos viendo el templo abierto, que se puede ir, pero no iban. Entonces decían: no, es que yo quiero ver la iglesia abierta, porque se sentían incómodos o se sentían con temor al verla cerrada. Pero ya que la volvieron a abrir, la comodidad les regresó, mental y psicológica, por así decirlo, pero no dejaron de salir de sus hogares. Sí. Sin embargo, la diócesis ha sido una zona privilegiada, ha sido una zona bendecida, porque el virus no llegó de esa manera tan violenta, tan agresiva como en las grandes ciudades aquí en Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, esas ciudades que tuvieron un costo muy alto de muertos, de enfermos y personas con consecuencias muy graves. Nuestra diócesis ha sido bendecida en ese sentido, porque los contagios han sido pocos, se han controlado, las muertes han sido mínimas. A pesar que si es una sola persona, esa familia va a sufrir enormemente la pérdida de un ser querido. Pero viendo el porcentaje de lo que posiblemente podía suceder, ha sido lo mínimo. Y esto ha sido una bendición muy especial para toda la diócesis de Jericó. Se presentaron casos muy fuertes en Peñaliza, en el mismo Salgar, en Ciudad Bolívar, en Andes, en Urrao también. Pero ya Urrao no pertenece a nuestra diócesis, pero también es del suroeste. Es del suroeste y tuvo una situación muy difícil. Muy difícil. Pero la mayoría de pueblos nos mantuvimos bajo ese porcentaje o ese índice de posibles contagiados y de posibles muertos. Betania ha sido también de manera muy especial privilegiada, porque los contagios han sido muy pocos, todos se han recuperado, ninguno no ha tenido que ser intervenido, ninguno se ha tenido que llevar ir para Medellín, no hay muertes. Sí, entonces ha sido una gracia
vigilancia muy especial. Sin embargo, no podemos bajar la guardia y aprovechamos el momento para seguir insistiendo en el autocuidado. Nos tenemos que cuidar, porque si no nos cuidamos nos pasará lo que le pasa a estas ciudades y no queremos lamentar ni más enfermos ni mucho menos muertes. Muy bien, padre. Ya estamos adentrándonos a este clímax del programa, podríamos decirlo así, pero vamos a darle paso entonces a nuestro invitado de este programa. Claro. Cuando el señor obispo, Monseñor Noel Londoño, estuvo en el municipio de Betania, les dejó a ustedes un mensaje muy bonito. Un saludo para todos, qué bueno que me pueda comunicar por este medio, así no podamos hacerlo muy personalmente. Esta semana hemos tenido reuniones en todas las 4 vicarías de la diócesis, o sea, allá por el lado de Charapotó, digamos, muy como hacia el río Cauca, y después toda esta otra área en las 4 secciones o las 4 zonas vicariales que tiene la diócesis. Hacía 6 meses que no podíamos encontrarnos y fue un gusto poder ver las caras de los hermanos, saber que están bien y saber que tienen el gozo de estar con los demás. ¿Qué significa la pandemia para todos nosotros? Pues ha significado, y ese fue el objetivo de esta reunión vicarial esta semana, pensar en eso, reflexionar sobre eso. La pandemia significa, uno, que somos frágiles. Segundo, que nos tenemos que cuidar los unos a los otros. Y que si yo me pongo este tapabocas no es para cuidarme yo, es para cuidar a los demás. Tercero, muy importante, que el templo es un instrumento pero no es un fin. Y si hubo que cerrarlo para no tener multitudes, cada uno podía seguir y tenía que seguir su vida espiritual, su proceso. No se cerró la iglesia, se cerraron los templos. La iglesia somos nosotros y no nos cerraron. Yo creo que otro punto importante a pensar es que estas circunstancias tristes que vivimos son consecuencias de cosas que nosotros no sabemos manejar, y es la relación entre la selva y los seres humanos, los animales salvajes y los seres humanos. A mí me aterra pensar en gente que tiene disque de mascota una tarántula, un cocodrilo, y los virus de esos animales, ¿qué pasa con nosotros? En esta época también la gente dice, me tuve que encerrar, yo estaba en un espacio muy estrecho. Cuénteme, los presos de la cárcel de Andes, ¿cómo están? 150 cupos y hay 750 presos. Y ellos llevan no 6 meses, 6 años, 10 años, 15 años. Ahí también hay que pensar en ellos. Entonces me parece que si por un lado tenemos que pensar que a nosotros nos tocó encerrarnos, hace tiempo tenemos encerradas mascotas grandes en apartamentos pequeños, lo que no tiene sentido. Y tenemos muchas personas que son culpables o no de circunstancias muy difíciles, encerradas en situaciones muy inhumanas. Y volvamos a Santa Laura Montoya, porque a ella también le tocó vivir una especie de pandemia. Santa Laura Montoya, en los años 30, es decir, casi 100 años atrás, tenía sus misiones, pero no tenía sacerdotes. Con mucho esfuerzo lograba que le permitieran tener para las hermanas, donde fuera un grupito medio grandecito, el Santísimo Sacramento en un sagrario. Pero las mujeres que no fueran sacerdotes, es decir, ningún laico podía abrir un sagrario, solo un sacerdote, y el sacerdote iba una vez al mes, y era el día en que les daba comunión. Entonces, para la Madre Laura y las demás monjitas era un martirio decir, no podemos comulgar. Y ella, cuando fue a Roma a pedir la aprobación del instituto, una de las cosas que quiso pedir fue que le dieran el privilegio de que sus monjitas pudieran abrir el sagrario y abrir los copones y darse comunión. En esa época no lo logró. Para ella fue una especie de pandemia, pero decía, no dejo la misión, no dejo la misión. La comunión, digamos, real es
muy importante, es fundamental, pero es mucho más la misión. Yo creo que así nosotros tenemos que aprender a valorar cosas que somos, que tenemos, y que hay que entender que son mucho más importantes que circunstancias de culto o de reunión. Si Santa Laura intercede por nosotros, lograremos amar la naturaleza, cuidarla de minería ilegal y de minería, megaminería, que es mucho más peligrosa tal vez. Cuidar las cosas, los animalitos que tenemos, cuidar las relaciones entre nosotros. Qué bueno que Santa Laura nos ayude a ser universales en la línea de esta última encíclica del Papa Francisco, todos hermanos, a tener corazón grande, a preocuparnos por el que sufre, por el anciano, por el niño, y a protegernos para proteger a los demás. Un saludo para todos. Bueno, padre, agradecemos al señor obispo estas palabras tan bonitas, pues mencionó entonces también esos puntos de esa reunión vicarial y mencionó también esta fiesta de Santa Laura Montoya que fue hace poquito, hay que decirlo muy especialmente. Entonces agradecemos a Monseñor Noel Londoño por estas palabras tan bonitas para la comunidad betaneña. Padre, ya llegamos entonces al final del programa de esta semana. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Un nuevo programa que hemos hecho para ustedes con todo cariño, poder llevar este mensaje a todos ustedes. Agradecemos por esas palabras tan especiales del señor obispo, que saluda a todos los betaneños de una manera muy especial, y qué bueno que él haya estado con nosotros acá. Un número de 23 sacerdotes estuvimos presentes en esta reunión, un número muy significativo, y que también contamos con todos los protocolos de seguridad. Claro, Gabriel. que si alguna duda, también se montaron fotografías a la página de Facebook de nuestra parroquia San Rafael Arcángel de Betania. Quienes nos están viendo, les hacemos la invitación para que entren, la vean. Hay muchos videos, hay muchas fotografías del diario accionar de nuestra parroquia San Rafael Arcángel. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga siempre y hasta un próximo programa.